Ahí estamos. Bueno, buenas tardes a todos. Nos encontramos acá con amigos y que son profesores de educación física. Tenemos a Oscar Villamea, Paul Dani, Héctor Colombo y dejo como última a la profa de educación física Maclu Librandi. Mi nombre es Roberto. La idea es hablar, debatir, charlar, ponernos de acuerdo o no, sobre la escuela y el deporte. El deporte y la escuela. ¿Son compatibles? ¿Se puede desarrollar una clase de deporte en una clase de educación física? ¿Cuánto tiene que ver? ¿Qué objetivo tiene que tener si hay deporte en la escuela o no hay deporte en la escuela? ¿Qué objetivo tiene que tener ese deporte? ¿Se trabaja para lo competitivo o se trabaja para lo inclusivo? Bueno, esas son las preguntas que vamos a tratar de desandar en esta pequeña reunión. Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Hola profes, gracias ¿Qué tal? ¿Cómo les Hola, va? ¿qué tal? por acompañarnos. Así que mi primera pregunta es, le damos la palabra a Maclu, el deporte. ¿Tú primera? Vamos a dar a vos, Maclu. El deporte, ¿tiene que haber deporte en una escuela? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sí, tiene que haber deportes en una escuela. El deporte es parte de la educación física y tiene que estar incluido en la clase de las escuelas, sí o sí. Es formador, tenemos, no sé si lo competitivo a nivel no alto rendimiento, ¿no? Vamos a hacer una diferencia en eso, ¿no? Porque a veces hablamos de lo competitivo y solo pensamos en el alto rendimiento. Sí tiene el deporte es competencia, así que debería estar en la escuela y como enriquecedor de valores, de reglas, de, de aprendizaje táctico, técnico. Hay muchas cosas que son sumamente enriquecedoras. Yo utilizo mucho en la escuela secundaria el softball. Me parece que el softball es un deporte muy integrador. Pues me parece que eso también tiene mucho que ver. Las dos cosas, el deporte y integrar a todos, porque no todos tienen los mismos intereses en las escuelas, no todos los chicos son competitivos, ¿sí? Y a mí el softball me da muchas posibilidades, porque en un punto no necesita tanta actividad física de golpe y tiene mucho de táctico. Bueno, suelo utilizarlo mucho en las escuelas secundarias. A mí el deporte tiene que estar sí o sí en la escuela. Paul, que sos, te presento, Paul, también, sos supervisor de la Ciudad de Buenos Aires, de la parte de educación física, y has ejercido como rector en una escuela pública también de la Ciudad de Buenos Aires, secundaria. Entonces es importante La posicionarte. mirada. ¿Vos qué pensás? Bien, como profe de educación física y con la oportunidad de haber por ahí gestionado dos escuelas como rector, una en Belgrano y otra en Retiro, con realidades totalmente distintas, casi diríamos diametralmente opuestas, la respuesta en términos, digamos, absolutos, podríamos decir que el deporte sí tiene que estar en la escuela, pero la verdad que me gustaría básicamente hacer una pequeña reflexión respecto de qué es el deporte en términos de fenómeno social, cultural, y sobre todo qué es el deporte como institución, ¿tá? Que ha sabido construirse, obviamente, desde una matriz cultural muy fuerte,
y que en alguna medida también es un espacio institucional que respeta orden social o que construye orden social, ¿no? Por lo tanto, es interesante analizar en algún momento de qué deportes hablamos. Y cuando digo de qué deportes hablamos, por ahí no me refiero a la singularidad del básquet, del vóley, del fútbol, sino básicamente qué es lo que aparece como mandato social y cultural atravesando cada una de estas instituciones o cada una de estas maneras de representarse el deporte en la institución, en términos generales, deporte, ¿no? Y cómo atraviesa la escuela y cuánto tiene la escuela de posibilidad de mediar en cuanto a cómo transitar ese deporte a partir de los mandatos que la escuela hoy tiene. Yo acá resalto algo interesante que tiene que ver con la Ley Nacional de Educación, que habilita el acceso a la educación pública secundaria de manera obligatoria a partir del 2007 en adelante, a todos los jóvenes de la República Argentina. Lo que pasa que genera entonces un escenario bastante particular donde la diversidad y la pluralidad aparece con mucha más fuerza y con mucha más entidad en la escuela pública. Y cómo la educación física empieza a interpelarse también con este nuevo escenario, ¿no? Si uno tuviera que elegir las lógicas históricas que han atravesado el deporte, que uno por ahí lo puede asociar a la palabra competencia, a la palabra alto rendimiento, a la pirámide, la base para la producción de la excelencia que se va achicando y demás, ese deporte en el terreno de la escuela pública tiene pocas posibilidades de desarrollo, si se quiere, porque la escuela pública tiene que garantizar el acceso al capital social, cultural, a todas las alumnas, alumnos que atraviesen ese escenario. Digo, todo un reto para la educación física que creo yo, a mi modo y crítico de ver, no logra resolver estas cuestiones. No logra resolver porque quizás a la hora de hablar de deporte, en términos, por ahí lo planteo mal, en términos generales, pero tiene que ver con las prácticas que más se ven, ¿no? Y a las pruebas me remito. Nosotros en Cava tenemos los juegos deportivos masivos de la ciudad, a nivel escolar. Yo me tomé el atrevimiento de hacer un análisis estadístico respecto de la participación en los juegos masivos de la ciudad, solamente en mi región, en la región 1. De 4.500 estudiantes, solamente el 10%, el 13% a todas luces, pudo lograr hacer una participación en las instancias iniciales, donde la mayoría de las escuelas son convidadas a participar, en un escenario de competencias interesantísimo, porque uno hace la mirada micro a ese escenario donde juegan al handball, al vóley y demás, y de hecho es un hecho pedagógico atravesado por la capacidad que tiene el docente de poner en valor en juego cuestiones que no tienen que ver con la competencia de alto rendimiento, se producen, pero algo sucede que no impacta en todo lo que tendría que impactar. Son muy pocas escuelas las que generan un espacio de encuentro interdeportivo y experiencia interdeportiva para todos los estudiantes de educación física. Son muy pocas las escuelas que pueden lograr que el 100% de los pibes y las pibas de la matrícula que puedan acceder a la totalidad de las clases de educación física. Y ahí entramos en un terreno interesante, porque no es la única responsabilidad de la educación física. También de todos los otros actores involucrados en el escenario escolar y extraescolar, como por ejemplo el acceso a la salud. Porque no nos olvidemos que para poder acceder a la clase de educación física y a la práctica del deporte escolar en Cava, tenés que tener el acto físico. Bien. Paul. En determinados sectores, y redondeo, en determinados sectores más vulnerados, te diría que el 50% de los chicos y las chicas no acceden siquiera a la clase de educación física, por falta de acceso a la salud. Digo, en ese escenario es interesante ponernos a discutir qué sucede con la educación física, con el deporte escolar y con otras cuestiones ligadas al desarrollo de la corporeidad o del lugar del cuerpo en la escuela
que pareciera ser que la única voz cantante la tiene la educación física, ¿no? Digo, lo hace más complejo el escenario, ¿no? Lo hace más complejo, Paul. Lo que eso después nos va a dar una pauta, un enganche para hacer algunas otras preguntas. No quiero dejar afuera ni a Oscar ni a Héctor en esto del deporte sí o deporte no. En la escuela, por supuesto. ¿Qué opinión tenés, Héctor? Bueno, con muchos años de experiencia en el deporte escolar, prácticamente es lo que pude hacer a lo largo de mi desarrollo profesional como docente en escuelas públicas y privadas de la provincia de Buenos Aires. Para mí ha sido una herramienta fundamental en mi trabajo. Coincido con las cosas que estuvieron aportando tanto Paul como Maclu. Creo que es una herramienta más que tiene que estar en la escuela, porque aporta una cantidad de situaciones en las cuales se realizan aprendizajes invalorables. Lo que digo también es que no debe ser la única propuesta de la escuela. Creo que todas las posibilidades de manifestación del movimiento, la danza, la gimnasia, el deporte, el acondicionamiento físico, el atletismo, acuática, si fuera posible también, donde se pueda. Es decir, deben estar presentes. Lo que pasa es que los desafíos son muy grandes y uno como docente del área muchas veces hace lo que puede. La educación física está atravesada institucionalmente con mucho poder en cada una de las escuelas, y muchas veces tiene que ver más con lo que la escuela históricamente ha desarrollado, con las instalaciones y la infraestructura que la escuela posea, con los intereses de los alumnos, obviamente, y hay que como tejer, hay una red que involucra como muchas cosas. Bien. Un poco, no para debatir, sino para dar un punto de vista y en lo que había propuesto Paul, lo cual hay una parte que considero también fundamental, y es que en la discusión del deporte como digamos, se lo conoce de manera universal respecto del deporte de élite o del deporte competitivo, con el deporte que excluye. Esa, digamos, es la mirada más fea como educadores, si querés, la que está más distante de la escuela. La escuela tiene que aportar a partir del deporte otras cosas. Pero eso sí queda en manos del docente. A mí me ha pasado, insisto, en instituciones públicas y privadas, donde poder darle la posibilidad y la alternativa a ese chico, que también pensemos que tal vez, si no es a través de la escuela, no conoce la actividad deportiva competitiva, porque no tiene la chance de ir a un club, de estar federado en ninguna situación, y entonces, tal vez la escuela, ponerlo en una situación deportiva, lo pone en una condición en que nunca hubiese estado si no lo hubiésemos hecho nosotros. Ahora, a partir de eso, ¿dónde nos posicionamos y qué hacemos en función de esa situación? Porque no significa que el pibe tenga que competir o entender que la competencia es lo más importante del deporte. La competencia es inherente al deporte, forma parte de él, es indivisible, ¿sí? Y tiene ese formato. Pero el asunto es que hacemos nosotros como docentes con ese deporte. Y en lo que sí quiero decirte que como experiencia particular de tantos años de trabajo, la intención es que vos puedas, y hay herramientas, yo he presentado en un par de congresos, inclusive en la Ciudad de Buenos Aires, cómo hicimos experiencias con 7, 8, 10 profes acá de la provincia, en lugares muy carenciados donde no hay posibilidades de ir al club, cómo hicimos para que el deporte sea realmente y alcance realmente a todos los alumnos de la escuela, a todos tus alumnos de tus grupos, que vos labures a los 30 o 40 pibes que tenés en tu curso y tengas instancias de encuentros deportivos. Porque esa parte hay que hacerla también, pero no con los 10 que juegan bien, hay que hacerla con todos. Y es una cuestión... Dale. Y eso lo hemos podido hacer porque justamente operativizamos la situación con los docentes. El problema es que, y con esto cierro, cuando
la organización, la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires a través de los Juegos Bonaerenses, la Nación a través de los Juegos Evita, lo que propone es la competencia y no el encuentro deportivo. O sea que ahí estamos chocando, porque por un lado, curricularmente o jurisdiccionalmente decimos, el deporte no tiene que estar en la escuela porque genera el elitismo, la exclusión y demás, y resulta que desde el mismo lugar se genera o se programa una propuesta del deporte como una situación competitiva. Y ahí ¿quiénes van? Los 10 que juegan bien. Y no era lo que se está diciendo desde el discurso político, ¿no es cierto? Entonces, ahí contra los docentes tenemos que poder generar oportunidades para todos los chicos. Lo mío, digamos. Bien, bien, Héctor, escúchame. Bueno, los dos, o las tres personas, y ahora voy con vos, Oscar, las tres personas hablaron de la importancia del deporte, nos queda poquito tiempo. Entonces, Oscar, te pediría lo siguiente, los tres profes hablaron de el deporte como papel inclusivo dentro de la escuela y deportivo competitivo. ¿Qué te parece a vos eso? ¿Cómo tiene que ser el deporte dentro de la escuela? ¿Cómo juntás esas dos cosas, de lo inclusivo y lo deportivo, y lo competitivo? Bueno, lo primero que quiero decir que por supuesto que el deporte sí dentro de la escuela, primero porque es un bien cultural. Y como bien cultural tiene que estar dentro de la escuela, como cualquier otro bien cultural, digamos, ¿no? Que tiene que estar dentro de la escuela porque es inherente a lo que pasa fuera del contexto de cualquier situación. Es un bien cultural. El gran tema uno de los grandes temas de este deporte es cómo está atravesado pedagógicamente o tamizado, como dice Einstein, o como lo dice Rosenberg, que ellos proponen y dan un término que a mí me parece que queda bien, es el deporte de la escuela. Nosotros estamos muy acostumbrados a hablar del deporte escolar, y el deporte de la escuela es el deporte tamizado, ese bien cultural que está, digamos, atravesado pedagógicamente por el profesor. Para decir, ¿cómo lo llevamos? Cómo transmitimos ese bien cultural y lo llevamos a la escuela, ¿no? Para que todos y todas, claramente, como todos han dicho, sea participativo y le llegue de igual manera a todos y todas, por lo menos desde nuestra intención. Después hay que ver cómo son los receptores en relación a eso. Por eso, para mí es muy importante esa transposición didáctica de cómo agarro ese bien cultural y cómo lo tomo. Si hoy tomamos a nuestra cultura futbolera, tomamos el fútbol de la misma manera que se vive sistemáticamente en el deporte de alto rendimiento y lo trasladamos a la escuela, ahí hay un grave error. Terrible error. ¿Cuál sería, Oscar, y a la Paul, Maclu y Héctor, el rol docente dentro de esa enseñanza? Bueno, el primero es esto que yo trataba de comentar, digamos, que ese elemento, esa herramienta que vos tenés, bueno, cómo lo llevas al ámbito escolar y cómo haces para transmitirlo, digamos, ¿no? Esto que yo te decía, si vos sos futbolero y ves que el fútbol es el que ves por la tele y lo querés transmitir acá, pegale, matalo, bueno, hay algunas cuestiones de valores que tiene gran problema, digamos, como docente tenés que transmitirlo desde otro lugar y llevarlo de otro lugar, y priorizar otras cuestiones, ¿no? Priorizar el trabajo en equipo, priorizar la suma de trabajos en pos de la resolución de problemas, la socialización, el equilibrio de las partes, y distintos valores por encima de ese sistema binario que es ganar o perder, ¿no? Porque a veces estamos exclusivamente, y cierro, en esto, digamos, el resultado por encima de la acción previa, ¿no? Para ser concreto en el caso puntual del deporte. Te voy cortando porque nos faltan 2 minutitos, 3 minutitos, así que vamos cerrando con el tema del liderazgo. Me parece que el profesor es fundamental, la mirada que tiene el profesor de los alumnos. Nosotros tenemos un privilegio muy grande que
los profes de educación física, que podemos ver a los alumnos desde otra perspectiva que no tienen, lo hablo como vicedirectora, ¿no? Que no tienen otros profesores, que no tienen otros docentes, o tienen muy pocos. El profe de educación física tiene una mirada integral del alumno que no es muy común en los otros docentes. Y me parece que el rol, el profe que te espera en la entrada de la clase, el profe que te da la herramienta de un deporte, o que te hace jugar, y darle una vuelta también lúdica a todo esto, los alumnos lo valoran absolutamente. Y me parece que nuestro rol fundamental en el deporte escolar es inculcar valores. El inculcar valores. Yo tengo una pequeña experiencia con un chico de primer año, que le dije, estaban jugando al fútbol y le dije al arquero, deja que te haga un gol, ¿no? Deja que te haga un gol. Porque el chico estaba muy frustrado, estaba enojado consigo mismo, no podía acceder, y bueno, al final con tanta insistencia el chico lo dejó hacer un gol. Fue tanta la felicidad de ese chico, tanta la felicidad, y cambió tanto su relación con sus compañeros, con un gol nada más, y al final de la clase el otro chico me dice, ahora le entendí, profe, lo que me quiso decir con que lo dejara hacer un gol. Maclu, se nos va a cortar, Maclu, se nos va a cortar y entramos de vuelta porque así tenemos una rondita más. Dale. ¿Listo?